Bienvenidos una vez más a esta vuestra casa, el canal de la Academia Santo Domingo. Vamos a hablar en esta es la tercera parte del tema de centrales hidroeléctricas para pues alumnos que estudiéis ingeniería de caminos o aprovechamientos, obras hidráulicas, aprovechamientos hídricos, etcétera. Ingeniería civil en la especialidad hidráulica o en la especialidad general, donde se dan parte de estos conceptos que ya vimos en otros vídeos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una recapitulación para ver exactamente cuáles son los principales ítems de estas metodologías. Explicamos los antecedentes en los otros vídeos, que es, en principio cuando se empiezan las primeras centrales hidroeléctricas, estuvimos hablando de William George Armstrong, como en su casa además logró en Estados Unidos, en este caso, pues logró, primero empezó en Gran Bretaña, iluminarla, ¿vale? Hizo con una dinamo, la dinamo de Siemens, y hizo circular agua a lo largo de toda su casa, su mansión, para generar lámparas pues movidas por energía hidroeléctrica. Luego más tarde estuvimos viendo en los anteriores vídeos que en Estados Unidos, en Wisconsin, también la Vulcan Street Power, la planta fue inaugurada en 1882 y generó también dos dinamos que se utilizaban para una fábrica de papel. Luego, posteriormente, estuvimos viendo cómo funcionan actualmente en los 5 continentes las centrales hidroeléctricas. Pues Canadá y Estados Unidos y China son los mayores productores del mundo. Estuvimos hablando también de la central de Itaipú en el río Paraná, en la frontera de Brasil y Paraguay. Luego también estuvimos viendo la presa de las 7 Gargantas, que está en China, donde también, pues bueno, esas son las más grandes en estos momentos, con las ampliaciones. También el otro día tuve la oportunidad de estar con el presidente de la Configuración Eólica de Segura, con muchísimas autoridades referentes y relevantes en el tema de agua, no solo la Comunidad de Murcia, sino a nivel España, Comunidad Valenciana, vino gente de Madrid, vino gente de Barcelona, etcétera, en unas jornadas de agua, desalación, etcétera, y nos explicaron pues todas las nuevas plantas de España, sobre todo desaladoras, con las nuevas ampliaciones que pues hasta el 2030 se van a ir abriendo, dado que estamos en periodo de sequía y cómo el trasvase se está utilizando y los riegos de emergencia, y nos explicaron un poco sobre todo las nuevas las nuevas valoraciones que se están haciendo, las nuevas normativas y la ampliación de casi todas las plantas, donde aparte de suministrarnos pues la desaladora típica de toda la vida, se está utilizando también la solar, ya que todos los techos de todas las desaladoras y los terrenos que no se utilicen pues se están llenando de placas solares para que así, ahora vemos un convenio de energías limpias, en este caso, a consonancia con rebajar esa huella hídrica que deja la desalación. Estuvimos viendo y estuvimos hablando también de cuáles eran los elementos de aprovechamientos hidroeléctricos de una central cualquiera, como puede ser una toma, una cámara de carga, una tubería forzada, y luego lo que es la central o la casa de máquinas, la construcción de obra civil que lleva, el tema de qué es una turbina, qué es un alterador, qué es una bomba y cómo funciona. Estuvimos viendo también para materializar los desniveles de agua, que realmente cuando nosotros parametrizamos un río, lo que estamos viendo un poco es el rendimiento en cuanto a esos saltos de agua, capacidad del río. Pues bueno, hablamos también de eso, de qué máquinas o qué dispositivos vamos a emplear para sacar la máxima rentabilidad de cara a que sea viable económicamente a la hora de plantear un proyecto que tiene unos elevados costes de millones de euros, y luego pues bueno, la durabilidad, repercusión, etcétera, ¿no? Y las demandas de la zona, tanto en suelo, pues demandas industriales, pues de riego, en este caso de abastecimiento y de consumo propio, ¿de acuerdo? Entonces vimos también que los tipos de aprovechamientos, en este caso depende si hay desniveles o no del tramo de un río, las aportaciones donde se van a concentrar, la central si está formada por turbinas que lo que hacen es transformar la energía potencial en mecánica, o bien por alternadores para poder transformar esa energía mecánica rotatoria. Estuvimos viendo también en los vídeos anteriores, indico, es una abstracción, ¿vale? Que es un salto de regulación, dijimos que estaban a pie de presa o bien con una presa con las conducciones. Nosotros dentro de los elementos que tiene una central hidroeléctrica estuvimos viendo la cámara de carga, ¿de acuerdo? Que un poco es un depósito grande donde a partir de ahí, para que no se ceben las tuberías y no exista cavitación,
pues a partir de ahí pues se congregan esas aguas que vienen a parar desde el río, mientras se puede cambiar o no las turbinas que se utilicen o los generadores o alternadores de las tuberías forzadas, que esas van pues siempre con muchísima presión. Luego también los cambios que se hace desde la central, dependiendo también de miles de factores, ¿no? La capacidad del río, la capacidad hidroeléctrica que queramos generar, la disponibilidad, etcétera, ¿no? Y luego a partir de ahí, bueno, pues eso sería cámara de carga, tuberías forzadas, las centrales y luego la toma, que es el río realmente, ¿de acuerdo? Dependiendo del caudal, el agua, etcétera, ¿no? Los requerimientos, etcétera. Los datos estuvimos viendo, repito, de turbinas o alternadores. En una turbina recordamos que lo que hacía es transformar la energía potencial en energía mecánica rotatoria. Y por otra parte, un alternador transforma la energía mecánica rotatoria en energía mecánica. Bien, entonces para utilizar las energías en un tramo de un río, primero materializamos el desnivel según el conjunto de obras que hagamos, según el diseño, ¿no? Lo que diseñemos como ingenieros, para luego concretar la aportación. En los aprovechamientos también tendríamos que ver qué es un salto de regulación que esté a pie de presa o con presa en conducción, que es un salto fluyente o no, la derivación. En los saltos a pie de presa teníamos un desnivel, que es la presa B, y luego la central hidroeléctrica, que tiene pues es una conducción o dos y que atraviesa esta la presa. Luego hablaríamos también de, en este caso, que el caudal es fluyente, que se utiliza una capacidad para aumentar o disminuir un embalse, y luego también para generar una energía. También hablaríamos también del resultado positivo por cantidades de energía producida, flexibilidad, etcétera, cuando tenemos pues una presa para retener agua, para que a través de estos saltos hidroeléctricos pues realmente se produzca, se guarde el agua. Teníamos también diferentes formas de diseño de, en este caso, las centrales hidroeléctricas, poniendo varios depósitos, si no hay presa, o balsas, o canales, etcétera, ¿no? Y después un poco es lo que tenemos que estudiar. Los elementos constitutivos, esto de repetición, esto lo vimos en el anterior vídeo, en este caso un concepto básico de un salto sería el agua embalsada, las presas, las rejas filtradoras, las tuberías forzadas, 1, 2, 3, dependiendo de estar en paralelo, etc. También depende de la envergadura, ¿no? De la estación que estemos diseñando, el conjunto de turbinas y también alternadores, el eje, el alternador, líneas de transporte y lo más importante también los transformadores, ¿de acuerdo? Para la energía, en este caso hemos dicho mecánica, pues pasarla a energía eléctrica. Bueno, vimos también luego pues los elementos más importantes de un salto en derivación o fluyente, bien, que sería, está constituido por una estructura que deriva el agua en un punto, que sería presa de derivación, luego tendríamos lo que es el canal, luego la cámara de carga, en este caso, y luego la tubería de presión y ya pararíamos en la central. La estructura que deriva el agua sería presa de derivación. El canal, en este caso, es pues una tubería cerrada, un túnel, etcétera, si estamos atravesando una montaña, depende un poco de cuáles son las características de la zona. El depósito que tenemos, donde se almacena esa agua que sale de la presa y sale al canal, que sería tanque de presión, lo llaman, o cámara de carga, que dependiendo cómo estemos diseñando, ciclo invertido, etcétera, ¿no? Pues puede ir en dos sentidos. Puede turbinar, en este caso bombear, ¿de acuerdo? Dependiendo de las tarifas eléctricas, si estamos en punta, semipunta, etcétera, en llano, ¿no? Entonces dependerá de las horas del día donde podemos hacer esa operación pues directa o a la inversa, ¿de acuerdo? Eso es lo interesante, este tipo de centrales. Y luego, bueno, las tuberías de presión que conducen agua hasta las turbinas que están situadas en la central. Este es un poco el esquema, ¿vale? De cabeza. Luego el salto que tenemos mantiene un desnivel constante desde la carga a las descargas de las turbinas. Y luego el agua del río también está a cierta distancia de la ladera, que estuvimos comentando, que se llama canal de desagüe o socaz. ¿Vale? El canal de desagüe de un río está a una distancia del pie de la ladera y se constituye este canal, pues sobre todo porque así la cámara de carga tiene doble función. Por una parte, hacemos que ella sea el elemento transitorio entre el régimen de lámina libre del canal y el régimen de presión de la tubería. Por otra parte, proporcionamos pequeños volúmenes operativos o dispositivos de alivio necesarios para absorber la diferencia de caudal entre lo que llega y lo que sale, ¿de acuerdo? Es decir, lo que llega al canal y los metros cúbicos realmente turbinados en cada momento, ¿vale? Todo esto, pues bueno, va con un dispositivo SCADA, con unos sensores, etcétera, con una tecnología hoy en día bastante precisa. Las tuberías de presión, pues normalmente siguen un trayecto que se adapta al perfil de la ladera, dependiendo, como ya os he dicho, el tipo de montaña, si se puede cruzar, si se hace paralela, etcétera, ¿no? Si tenemos que hacer un túnel, etcétera.
El régimen de presión también habrá una referencia o transferencia sucesiva que dependerá de la posición y de la presión de Bernoulli. También solemos tener un diámetro decreciente para conseguir que la instalación salga más económica y también evitar esas pequeñas discontinuidades que sí que las producen la alta velocidad. A efectos de dinámica tenemos que saber, y sobre todo de hidrodinámica, tendríamos de saber que desde la cámara de carga luego tenemos la presa y cuáles son los diferentes niveles que tenemos en las centrales y en todos los ejercicios donde vayamos a ver un salto hidroeléctrico o bien un salto porque vamos a trabajar con dos depósitos, tenemos una tubería y trasegamos agua de uno a otro, de otro a uno, ¿no? En inverso, en directo, bombeando o bien turbinando. Tenemos el nivel estático, que sería la línea, en este caso, ahora lo explicamos, ¿no? El nivel básico del agua, donde está la superficie. Luego tenemos la línea de energía dinámica, luego las líneas son las alturas piezométricas, que van de eje a eje, en este caso, de lo que es de tubería. Y luego tenemos el concepto de salto útil, etcétera, ¿no? Entonces, importante ser cuidadoso en este tipo de conceptos a la hora del diseño. Los elementos de un salto, como hemos visto de pasada antes, serían el azud, que es como una pequeña presa para retener el agua. Luego viene la toma de agua, la cámara de carga, lo que es la tubería forzada, la central de equipamiento, que es donde van electromecánico, donde van todas las bombas situadas ahí, turbinas, generadores, etcétera. El canal de salida o el SOTAD, que es donde sale el agua del río, en este caso. Bien. Y luego, bueno, depende también de la envergadura de lo que estemos diseñando, pues bueno, pueden estar pues con más o menos tecnología. Las condiciones geomorfológicas también lo tienen que permitir, el tipo de montaña y los datos que se nos den. En este caso, una presa de embalse con nivel variable sería una presa de regulación y las condiciones en este caso tendrías el embalse, la chimenea de equilibrio para eliminar lo que ve en la cavitación o ese golpe de ariete, a través de ese túnel de presión que no deja de ser una tubería enterrada o bien en superficie en forma de canal, si va abierta, con lo cual tiene mucha presión porque tiene mucha altura y aparte le metemos también para que tenga mucha presión, turbinamos ese agua o bombeamos ese agua y luego ya baja con una pendiente muy elevada, tubería de presión, túnel de presión y luego la central, ¿vale? Esto, insisto, el salto de presa o conducción con presión dependerá mucho de lo que estemos diseñando. Con esta misma posición también podríamos utilizar el desnivel proporcionado por una presa. En la conducción normalmente forzada para regular un canal turbinado y aumentar la calidad de esa energía que se genera. La conducción forzada tiene dos tramos. El primero tendría pendiente suave con una chimenea de equilibrio y el segundo una pendiente mayor. Vale. En el esquema general pues hablaríamos de un envase superior, que está en la parte de arriba, luego tenemos una presa, tendríamos que es donde nos retiene el agua, una galería de conducción. Normalmente esta pues no tiene pendientes, suele ser horizontal o no. Luego ya tenemos la chimenea de equilibrio para quitar, la chimenea lo que hace es quitar esas presiones. Luego la tubería forzada, que es así, tiene muchísima pendiente y tiene muchísima presión. Luego derivaríamos eso en las turbinas. Las turbinas estarían dentro de la casa de máquinas, obra civil, etcétera. Luego dentro de ellas también tendríamos los generadores y los transformadores, ¿de acuerdo? Que estarían todos pegados a la caseta de máquinas, turbinas, generadores, transformadores, y luego ya desde la casa de máquinas saldrían lo que son los desagües y ya conectaríamos desde la casa de máquinas con, en este caso, la línea de transporte de energía. Y a su vez, pues también estaría cerca de esa casa de máquinas porque tiene que estar pues cerca por los envases inferiores o bien el río, que es donde nosotros captamos toda ese agua. Todo esto ya depende pues, de la orografía del lugar o las condiciones topográficas, etcétera, ¿no? Las centrales en cavernas serían las subterráneas. En este caso se sitúan dentro de una caverna si tienen potencias elevadas. Y la primera vez que se utilizan este tipo de centrales o construcción fue en Suiza, en 1897, donde teníamos que salvar una montaña de 500 metros. Posteriormente en Jaén, en España, ya en 1947 se hace la primera. En Suiza tenía un salto de 500 metros y en Jaén tiene unos 110. Más o menos esto se hace porque a razón económica sí es interesante por el ahorro. ¿Por qué? Porque tenemos ganancia energética, porque disminuimos pérdidas de carga, tenemos mayor grado de libertad en los puntos de descarga, reducimos lo que son los espesores de las tuberías de presión y acortamos también estas tuberías de presión.
para situar la central en una caverna también tenemos a disposición otras obras adicionales de desagüe que se sitúan a la salida de las turbinas de un río. Vale, perdón. En este caso hablaríamos de galerías de acceso, pozo y obras auxiliares. La condición fundamental que una central tenga una elevada potencia, más o menos rondaría los 40 megaveas, es compensar los elevados costes que tiene, pues fijos, que tiene una central, pues de personal, maquinaria, montaje, etcétera, ¿no? Los años de construcción o el tiempo de construcción, dependiendo del equipo que nosotros metamos. Esto encarece el proyecto. Y entonces lo que se ocurre con esto es que, bueno, pues luego no sea como más rentable hacerlas. Bueno, más cosas que os podemos contar, pues que también las centrales reversibles son importantes, como ya os he adelantado, porque dependiendo de cómo esté el mercado eléctrico, tú puedes turbinar o puedes bombear. O depende también del tipo de tarifa, de fines de semana, etcétera, ¿no? Entonces, aunque a priori tenga un poco más de coste por el tema de los equipos que son más caros, a la larga ganas dinero porque la rentabilidad que puedes trabajar por ellos es mucho mayor. La energía eléctrica no es susceptible de acumulación, ya que está lejos de conseguir una capacidad necesaria, y si consideras que esta acumulación crea un desequilibrio ecológico que se ve en el mercado. La activa es cuando se disponen de dos embalses, en este caso, con una central conectadas por una conducción en presión, que sería la típica, y se bombina o se turbina. Y la pasiva es cuando tenemos el agua solamente en una parte del embalse, el agua sobrante lo que hacemos es reforzar el caudal de la turbinación, crear una potencia y hasta ahí regulamos. En este caso, de forma absoluta, cuando el caudal está disponible se supera la capacidad de la central, y de forma relativa, cuando se excede la capacidad central, no es disponible por falta de demanda. Debido también al tema de cómo está el mercado eléctrico en España, las centrales más rentables, o sea, el tipo de energía más rentable en España y en toda Europa son las centrales nucleares, ¿vale? La nuclear. Mientras existen otras tecnologías como térmicas, etcétera, que no son tan interesantes. En España está prohibida la energía nuclear por políticas de Estado. Sin embargo, por ejemplo, nuestro vecino de Francia es el número uno en este tipo de recursos o de energías. Las centrales hidroeléctricas son tecnologías menores a las restricciones, donde además tenemos que la producción de la curva de demanda se reduce dependiendo también del tipo de energía y lo que estemos y la forma de utilizarla. Tenemos también que la manera gráfica sería la central hidroeléctrica reversible, y para hacer una central hidroeléctrica reversible necesitaríamos pues un embalse de diferente cota, dos embalses, uno abajo y uno arriba, y luego a partir de ahí bombear agua de un sitio a otro. En medio se crearía la central, ¿vale? Que van encargadas de servirse pues con tuberías, en este caso como ya hemos visto, podemos meter una chimenea, una tubería forzada, una tubería horizontal, etcétera, para elevar o bombear el agua entre estos dos embalses y que formen un conjunto de turbinas y luego más turbinas. Normalmente se llamarían turbinas Francis porque sí tengo mucho desnivel de agua, pero tampoco tengo muchísima capacidad, capacidad no, caudal para trabajar, ¿no? Y luego los generadores, que normalmente son síncronos, para producir. ¿Por qué utilizo un generador síncrono o asíncrono? Porque utilizo síncronos porque los puedo adaptar mejor a las condiciones que tenga la corriente en esos momentos o el mercado eléctrico. Más o menos tengo la toma de carga, la casa de máquinas, los fusibles, los transformadores, el tanque interior y luego los elevadores, que todo esto iría por dentro de la montaña o del río o la orografía que nosotros hayamos elegido. Las centrales reversibles de bombeo puros es que cuando el envase superior no tiene aportaciones de agua propia, es interesante porque o cuando se pone el mercado eléctrico más caro o más barato, pues yo puedo turbinar, dejarla toda el agua arriba y luego cuando me sea más rentable pues bajarla hacia el envase de abajo, por eso es un ejemplo, ¿vale? En este caso, o al revés, ¿no? Puedo dejarlo todo abajo y luego bombear hacia arriba, depende un poco de cuáles sean las condiciones y las tarifas del mercado. Más o menos estuvimos explicando también la obra civil que tiene las centrales hidroeléctricas para derivar y conducir este agua turbinada y albergar estos equipos electromecánicos. Bien. Bueno, vale, vamos a hacer una